a cerrar este domingo con este mensaje. He estado predicando acerca de Juan 3:16 y yo quiero en esta mañana, amados hermanos, seguir con ese versículo de Juan 3:16. Yo creo que yo seguiría predicando de este versículo pero si trajo su Biblia, vaya a Juan 3:16. Yo sé que muchos se lo saben de memoria. Es un versículo bien trillado por todos los cristianos, y yo creo que el que no se lo sabe de memoria debería de aprendérselo de memoria. Muchos le llaman la Biblia en miniatura, en resumen de toda la Biblia, este versículo. Entonces, vamos a leer Juan 3:16, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos, amados hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por ese regalo que nos has hecho, Señor, tu Hijo. Gracias por el Hijo, Señor, que vino a darnos vida eterna, Señor, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, por tu Hijo. Amén. Aleluya. Póngame atención por unos momentos, amados hermanos. Dios es el creador de todas las cosas, de todos los seres creados. Dice su palabra que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Note algo, que cielos está en plural. Y usted puede decirse: yo veo más que un cielo. Usted ve solamente y yo veo el primer cielo. Tal vez alcanzamos a ver el segundo cielo. El primer cielo es donde vuelan los pájaros, donde vuelan los aviones. El segundo cielo es donde están las estrellas, la luna, el sol, donde están los astros. El tercer cielo es donde mora Dios. Ahí tiene su trono, ahí tiene su guarida. Dios, amados hermanos, no se complace en ninguna manera con una obediencia o un servicio forzado. A todos sus seres creados, Dios le dio la libre voluntad, el libre albedrío de servirle. Esto es bien importante, amados hermanos. Muchos no entendemos esto. Que a Dios se le tiene que servir voluntariamente, porque Él es nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro Padre. Entonces, el principio del amor es Dios. De acuerdo a primera de Juan 4:16, dice: Dios es amor. Y Dios muestra su amor para con nosotros, para con toda su creación. Usted puede ver el amor de Dios en todo, en todo. Yo cuando veo a algún hermano, yo veo a Dios. Y aunque muchos dicen: y qué hermano, qué hombre tan feo, o qué mujer tan fea. Pero Dios lo hizo, y Dios mostró su amor en hacer esa persona. Hay personas, creo que ya lo he dicho, aunque son feas físicamente, pero no han notado que tienen una gracia y un amor. De su interior brota esa gracia y ese amor que Dios ha puesto en ellos. Y hay todo lo contrario, es personas bien parecidas, pero son tan feas que nadie quiere estar cerca de ellos.
Entonces, el principio del amor es Dios. Ahora, Dios, amados hermanos, no fue en ninguna manera el responsable por el pecado. Aunque muchas personas culpan a Dios por los males, por el pecado, por lo malo que vemos en nuestro mundo, pero usted si lee la Biblia, la palabra de Dios, usted en ninguna parte va a encontrar que Dios es el responsable del pecado. Es más, ni el hombre, pero sí fue el hombre el encargado de meterlo en el mundo. Fue un medio, usted y yo, nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos encargamos de meter el pecado a este mundo. Todo, amados hermanos, la creación de Dios en los cielos y en la tierra, por debajo de la tierra, al principio era una armonía y una paz perfecta. Allá en los cielos, los ángeles, esos querubines alaban a Dios de una manera preciosa, en una paz y una tranquilidad, en una armonía, en un orden a su Creador. Cristo y el Padre y el Espíritu Santo eran uno, en armonía, en unidad, eran el uno para el otro. Cristo, ese verbo, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, uno en carácter, en propósito. Él era el único ser que podía entrar en la más profundo de su Padre. Se amaban, se querían, estaban unidos. Y el gozo de Cristo, del Hijo de Dios, era manifestar su amor a todos los seres creados, a todas las criaturas y a toda su creación. Ahora, dice Primera de Colosenses 1:16, dice, Él es el primogénito de toda la creación, de todas las cosas creadas, de las que hay en los cielos y de las que hay en la tierra, de las cosas visibles y de las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por Él y para la gloria de Él. Y por Él todas las cosas subsisten, incluyéndome a mí y a usted. Aún aquellos que le dan la espalda, aún aquellos que no creen en Dios, existen porque Dios existe, porque Dios es bueno, porque su amor es grande para que usted y conmigo. ¿Acaso no dice la Biblia que el sol sale para justos y para injustos? Si Dios fuera un Dios mezquino, imagínese, Dios hace descender la lluvia sobre buenos y malos, porque Él es bueno y su amor es grande. Aleluya. Ahora, allá en el cielo había una armonía preciosa, como la mente humana no se puede imaginar. Todos esos seres celestiales adoraban a Dios de una manera sublime, preciosa. Ahora, cada uno de ellos cumplía su propósito con su Creador. Pero amados hermanos, hubo algo que pervirtió. Escuche bien. Algo ocurrió allá. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas celestiales. El pecado se originó en este ser, quien después de Cristo había sido el más honrado de todos los seres celestiales. Era alto en poder, en rango, en gloria entre las huestes celestiales. Su nombre es Lucifer, hijo de la mañana, lucero de la mañana. Ponga atención. Usted puede encontrar más información ahí acerca de este querubín, de este hijo de la mañana en Ezequiel 28, por falta de tiempo, pero aquellos que toman nota, anote Ezequiel 28, 12 al 15. Aquel que se rebeló contra el amor de Dios.
Aunque la gloria y su poder provenían de Dios, este ángel poderoso vino a considerarla como suya propia y se quiso hacer como Dios. Se quiso elevar más que Dios y se rebeló contra Dios y con todas las huestes celestiales, y con ellos corrompió a millones y millones de ángeles. Ezequiel 28:17. Poco a poco este ser deseó la exaltación propia, codiciando la gloria que el Padre le había dado solo a su Hijo Jesucristo. Permitió en él el celo, la envidia, el orgullo. Y poco a poco se contaminaba de todas estas cosas y empezaba a poner discordia entre los seres celestiales. Y se preguntaba este ser: ¿es Cristo? ¿Por qué es Cristo alabado más que Lucifer? La envidia le comía su corazón, el orgullo, el celo, las contiendas. ¿Por qué Cristo tiene que ser más alabado que yo? Amados hermanos, este ser empezó a difamar todas estas cosas. Él tenía muchos ángeles a su servicio. Dios le había dado ese poder y poco a poco empezó a difamar la gloria de Dios, la gloria del Hijo, que el Padre le había dado al Hijo. Y muchos de estas criaturas celestiales se corrompieron y fueron engañadas por Lucifer. Dejando el lugar de su presencia donde Dios lo había colocado. Entonces él se adelantó a poner difamación, a extender la ira, los celos, las contiendas, el orgullo. Comenzó a insinuar dudas acerca de las leyes de Dios que gobernaban el universo entero, entre aquellos ángeles santos que estaban bajo su mandato. Ahora, como Dios es amor, amados hermanos, es interesante esto, que aunque este ser se rebeló contra Dios, Dios en ese mismo momento podía haberlo eliminado, fulminado completamente, pero el amor de Dios esperó y aún esperó a que Lucifer se arrepintiera y dejara sus malos caminos. Qué gran misericordia es la nuestro Creador. Cuán grande es su amor. A nosotros, hermanos, en cuanto nos hacen una, y ya queremos fulminar a esa persona. Imagínese Dios. Espera y espera y espera a que se arrepienta. Pero el descontento de Lucifer fue la prueba de su casa, que no tenía un argumento establecido. Casi Lucifer fue convencido de que estaba mal, pero su orgullo lo volvió otra vez y cada vez se envenenaba más y envenenaba más a las huestes celestiales. Este ser había ungido, ese querubín ungido había sido altamente exaltado, era muy amado por aquellos seres celestiales, su influencia era mucho allá en los cielos, en el tercer cielo. Pero después, amados hermanos, hubo una gran batalla en el cielo, un conflicto. Dice Apocalipsis 12, 7, 9, dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, dice, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra.
Aleluya. Note usted, este ser diabólico que se impuso en contra de Dios no ha sido destruido. Tampoco todos esos ángeles caídos que siguieron, que se rebelaron totalmente. ¿Por qué? Porque su plan tiene que ser revelado a su totalidad. Su plan tiene que llevarse a cabo. ¿Y por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué Dios le permite hacer eso? A esas criaturas celestiales, a igual que a nosotros, amados hermanos, Dios puso libre voluntad de servir a ellos también, a igual que a nosotros, porque Dios no se complace de una voluntad forzada de cada uno de sus seres queridos. Entonces, si Dios hubiera terminado con Satanás y todos aquellos que le habían seguido, amados, Dios había quedado como el malo. Nadie hubiera servido a Dios ahora por voluntad propia. Ahora todos servirían a Dios como con un temor, con un miedo. La rebelión de Satanás, amados hermanos, debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Para todo el universo. Y las consecuencias terribles del pecado que trae el pecado en la vida de nosotros. Ese debe ser un ejemplo para nosotros, amados hermanos. Cuando la tierra surgió del Creador, amados hermanos, era preciosa, era una armonía extraordinaria en toda ella. Cuando Dios hizo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los hizo perfectos y para vivir para siempre. Pero de igual manera, Él puso libre voluntad en cada uno de nosotros para servirle. Entonces, cuando Adán y Eva salieron de las manos de nuestro Creador, eran el uno para el otro. Se amaban, se querían. Tenían una relación con su Creador y como Dios es amor, Dios los amó. Dice que plantó un jardín, el jardín del Edén. Y ahí era un jardín precioso. Allí Adán y Eva podían moverse, caminar y encontrar cada día nuevas cosas. Descubrían ellos nuevas cosas y árboles cada vez que ellos no habían conocido en su vida, de diferentes colores, con frutos de diferentes sabores, unos amarillos, otros rojos, otros verdes, y probaban, yo me imagino, aquella fruta de aquel árbol y la saboreaban y se deleitaban y le daban gracias a su Creador por ese amor, ese cuidado que Él tenía con ellos. Había una armonía perfecta en nuestros primeros padres. Y Dios lo manifestó dándoles a ellos todo. Cada vez que Adán y Eva salían ahí tomados de su manita, descubrían paisajes nuevos, cascadas, arroyos, árboles, pajaritos que caen, y le daban gracias a Dios. Imagínense esa vida. No había dolor, no había enfermedad, no había sufrimiento, no había envidia, no había celos. Pero entonces, ¿qué pasó? Como Lucifer ya no podía hacer de las suyas, había sido expulsado de las huestes celestiales, vino a la tierra a hacer de las suyas. ¿Y a quién engañó? A nuestros primeros padres. Ahora está Eva frente a en medio del huerto había dos árboles. Está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Está Eva. Yo no sé por qué razón Eva se apartó de su esposo, o yo no sé por qué Adán la dejó solo. Y a mí no me voy a preguntar esas cosas. Pero la mujer no se debe de apartar de su hombre. Dice que
donde dos o más están, cordón de dos dobleces no se rompe tan fácilmente. Yo y mi esposa casi andamos en todos los lugares juntos. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de hacer una decisión, mi esposa me dice, yo creo que no, o viceversa. Dos son mejores que uno, y Dios lo sabía. Si no hubiera hecho puros hombres o puras mujeres. Pero amados hermanos, ahí estaba Eva frente a aquel árbol, el árbol de la vida, con su fruto plateado como de oro precioso. Y la curiosidad dicen que mata al hombre. Y como Satanás es astuto y padre de mentira, la vio y se acercó con que Dios, fíjese cómo empieza, es padre de mentira, fíjese, con que Dios ha dicho, de los árboles del huerto no puedes comer, Eva, ¿te gusta? Y empezó tal vez Satanás a comer de aquel fruto, y Eva lo veía y este no se muere. Estoy parafraseando esto. Y le dice Eva, fíjese cómo empieza Satanás. Todo empieza por palabras. Y le dice Eva, no, de los árboles del huerto podemos comer, pero de uno no podemos comer. Entonces Satanás dijo, aquí está. No es cierto lo que Dios dice. Le dice Eva, porque el día que de él comer vamos a morir, dice Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comes vas a ser como él, tus ojos van a ser abiertos, vas a conocer el bien y el mal, Eva. Y poco a poco la sedujo. Todo empieza por palabras. Ay, qué bien se ve. Y al rato, ya cuando acuerda, ya no puede. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Y ahí cayó. Entonces Eva viene ya contenta, no le pasó nada, no se murió. Y la ve a Adán y trae varios frutos ahí. Y Adán supo lo que Eva había hecho. Él sabía que Dios había dado una orden. Desobedecerla, amados hermanos, esa libre voluntad, ese libre albedrío, nosotros podemos desobedecer o obedecer a Dios, y Dios no es culpable, los culpables son nosotros. Dios nos ha dado una orden y está en nosotros en cumplirla, en desobedecer o obedecer, y punto. No hay más. Ahora Eva viene y se presenta ante su esposo y le cuenta lo que Adán ya sabía. Entonces Eva tenía que morir por la ley de Dios. Eva estaba sentenciada a muerte de acuerdo a la ley de Dios por haber transgredido su ley. Imagínese a Adán, que la amaba, que la quería tanto. Y Adán empieza en su mente un conflicto. Pero mi Padre Dios me lo ha dado todo, este jardín es hermoso, todo lo tengo con él. Pero veía a Eva tan preciosa, tan hermosa, y dice, si va a morir, yo quiero morir con ella. Amados hermanos, muchas veces si nuestra esposa o viceversa, si yo decido y estoy mal, muchas veces por el amor, la mujer dice o el hombre dice, bueno, vamos a hacerlo. Tengamos cuidado, amados hermanos, cómo hacemos las cosas. No se deje llevar por el instinto, por la pasión, por el sentimiento del uno o del otro. Aquí en la palabra de Dios está todo, cómo debemos de conducirnos, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, jovencitos, jóvenes.
Entonces, aquella pareja, amados hermanos, de nuestros primeros padres perfectos, que servían a Dios en armonía, en paz, en tranquilidad, ahora por la desobediencia y por la caída de nuestros primeros padres, este mundo es una ruina. Es un desastre. El pecado entró en el hombre, y ahora el pecado entró en el mundo entero, y ahora nos asedia la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la escasez. Perdemos a nuestros seres queridos se enferman de cáncer, de otras enfermedades, y decimos ¿por qué? Porque el pecado entró en el mundo y el pecado sigue avanzando. Y aquí, amados hermanos, voy a terminar con esto. Este mensaje es mucho más largo, pero te lo voy a resumir en esta ilustración. He aquí el regalo más precioso para la humanidad, el Hijo de Dios. Ahora el hombre estaba destinado a la muerte, no había remedio. En el cielo un ángel, un querubín, no podía pagar por la paga de usted y de mí, que habíamos concebido por nuestros pecados. Era una deuda impagable, no podíamos pagar, ni un ángel, ni un arcángel. Solamente había uno en el cielo que cumplía todos los requisitos para venir y pagar el pecado, la deuda del pecado de cada uno de nosotros. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. El que estaba en el seno del Padre, aquel ser eterno que lo tenía todo. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amar a vosotros, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amados hermanos, qué gran verdad. Éramos unos pobres destinados, arruinados completamente. No había remedio para ti y para mí. El hombre y la mujer no tienen remedio sin Cristo. Cristo, amados hermanos, es el único camino para la vida eterna. Estás perdido, Él es el camino. Estás muerto, Él es la vida. Aleluya. Un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por el arte. Escúchelo esto. Si no me entendió el mensaje, aquí lo va a entender. Una gran pasión por el arte. En su colección tenía de todo, de Picasso, de Van Gogh, de Rafael, todas esas pinturas famosas que hay en el arte, carísimas. Y con frecuencia, padre e hijo se ponían a admirar aquella galería de pinturas preciosas, hermosas. Se sentaban juntos. Hasta que por desgracia de la vida, amados hermanos, el hijo fue llamado a la guerra. Fue muy valiente y ahí murió en medio de la batalla, mientras rescataba a otros soldados. Mientras él rescataba al último soldado, una bala atravesó su pecho y murió instantáneamente. El padre recibe la noticia y sufre profundamente por la pérdida de su hijo. Su único hijo lo había perdido. Un mes tarde, justo antes de Navidad, alguien tocó a su puerta. Aquel hombre ya viejo abrió la puerta y estaba un joven parado en aquella puerta con un paquete grande en sus manos, y le dijo al padre: Señor, usted no me conoce a mí, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas personas aquel día. Y cuando me estaba llevando a mí en sus brazos, en sus hombros, una bala atravesó su pecho y murió. Lo siento mucho. Dice,
Él hablaba mucho de usted, Señor. Lo quería mucho. De su pasión por el arte. El muchacho extendió los brazos para entregarle aquel paquete a aquel hombre. Y le dice: yo sé que esto no es mucho para usted. Yo sé que usted es muy rico, tiene mucho. Y tampoco yo soy un gran artista, dice. Pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted tuviera este paquete en sus manos, que usted lo recibiera. Y aquí está. El padre abrió aquel paquete temblando y era una pintura de su hijo que este soldado había pintado. Aquel padre contempló aquella pintura. Era como si aquel soldado hubiera palpado, amados hermanos, cada detalle del hijo de aquel padre. Había capturado la personalidad de aquel hijo. El padre se quedó tan atraído por aquella pintura de su hijo que sus ojos se le empezaron a llenar de lágrimas. Y aquel joven le dijo: me voy, Señor. Y el hombre le dijo: le agradezco mucho, joven soldado. Y le ofreció pagarle por aquella pintura. Él dijo: no, Señor, ¿cómo yo podré pagarle todo lo que ese hijo hizo por mí? Este es un regalo, tómelo. El padre colgó la pintura encima de la repisa de su chimenea, y cada vez que los visitantes e invitados llegaban a su casa, les mostraba la pintura de su hijo antes de mostrarse la gran galería de pinturas famosas y caras. El hombre murió unos meses más después y se anunció una gran subasta de aquellas pinturas famosas y sus posesiones que él tenía. Mucha gente importante, mucha gente rica acudió con expectativas de hacerse de una de las grandes pinturas famosas, de aquellos cuadros de colección. Pero sobre la plataforma de aquella galería de pinturas estaba la pintura del hijo. El subastador golpeó con el mazo para empezar la subasta y dijo: empezamos con esta pintura del hijo. Y dijo: ¿quién ofrece por esta pintura? Un silencio total y nadie ofrecía. ¿Quién ofrece por el hijo? Volvió a replicar. Y nadie ofrecía nada. Del fondo de la habitación alguien gritó: no queremos esa pintura. Vamos a las pinturas famosas. Olvídese de esa pintura desgastada, fea. Sin embargo, el subastador prosiguió, persistió. ¿Quién da algo por el hijo? Alguien ofrece algo por el hijo. $100. ¿Quién da $100 por la pintura del hijo? Y nadie. $200, $50, y nadie ofrecía nada. Otra vez alguien gritó allá en el fondo de la habitación: no venimos por esa pintura, nosotros venimos por las de Van Gogh, o las de Rembrandt, por las de Picasso, por las de Rafael, pinturas de colección. Déjese de subastador, de estar perdiendo el tiempo. Mas él continuaba y persistía. El hijo, ¿quién se lleva al hijo? Llévate al hijo. ¿Quién se lo lleva? Y finalmente una voz se oyó otra vez desde el fondo de la habitación y dijo: yo doy $10 por esa pintura. Era el viejo jardinero del padre y del hijo, que era muy pobre y que solamente tenía una poquita cantidad, y dijo: yo doy $10 por la pintura del hijo. Este viejo jardinero, amados hermanos, pobre,
y lo único que poseía ofrece, y lo ofrece por la pintura del hijo. El subastador empezó la cuenta. Tenemos $10 por el hijo. ¿Quién da $20? ¿Quién da $30? Y nadie ofrecía más. Entonces el subastador gritó en medio de la multitud, que se empezaba a impacientar. Era evidente que nadie quería aquella pintura. Y dijo: a la 1, a las 2. Dijo: vendida por $10. Y alguien gritó: ahora sí vamos a empezar la colección de verdad. Vamos, subastador. Nosotros hemos venido para eso, por una pintura de renombre. Pero el subastador soltó el mazo y dio un golpe y dijo: lo siento mucho, damas y caballeros, la subasta está terminada. Un murmullo se dio en la sala. ¿Qué dijeron todos? Y las pinturas y las posesiones de este hombre. Dijeron todos los invitados. Lo siento, respondió el subastador. Cuando a mí me llamaron para hacer esta subasta, dijo, me dijeron que revelara este secreto en este mismo instante. Solamente la pintura del hijo sería subastada, y el que se llevara la pintura del hijo se llevaba todas las demás pinturas y las posesiones de este hombre rico y famoso. El hombre que aceptó quedarse con la pintura del hijo se quedó con todo. Hermanos y hermanas, llévate al hijo en esta mañana. Llévate al hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que tiene al hijo lo tiene todo. Sin el hijo vas a ser un desgraciado. Llévate al hijo en esta mañana. El mensaje es ese: el Hijo de Dios, el regalo más precioso para la humanidad. Quien ama al Hijo lo tiene todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Habrá alguien aquí que diga: quiero llevarme a ese hijo? Dios no mandó a su hijo al mundo para condenar al mundo, amados hermanos, sino para que el mundo fuera salvo por él. Todo el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero llevarme el hijo? Ven a Cristo. Cristo te está llamando. Satanás vino para matar, robar y destruir, mas Cristo vino para darnos vida y vida abundante. Tú decides en esta mañana. Dios puso ese libro albedrío en ti y en mí, la libre voluntad. Tú decides la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Nadie subió al cielo. El que descendió del cielo, el Hijo de Dios, Él nos ha mostrado cómo es el corazón de Dios.
Él nos ha dado a conocer cómo es el amor de Dios. Porque Dios es espíritu, a Dios nadie lo ha visto. Pero el que descendió de su seno, Él lo conoce. Nadie conoce mejor al Padre que el Hijo, y el Hijo conoce al Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene a Dios. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Tú puedes llevarte al Hijo en esta mañana. Dice su palabra que el que lo confesare delante de los hombres, Él un día lo va a confesar delante de sus ángeles. Pero si tú te avergüenzas del Hijo, un día Él te va a negar delante de sus ángeles. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, con aquel que se rebeló, y sus seguidores, sus ángeles, con Satanás. Ven a Cristo. Arrepiéntase en el nombre de Jesús. Él está esperando que usted le entregue su corazón. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero darle mi vida a Jesús? Mi vida ha sido una ruina. Mi vida ha sido un desastre. Déjame te digo una cosa. Así era mi vida. Así era la vida de muchos de ustedes. Pero Cristo nos lavó, nos redimió, nos amó. Si no hay nadie, amados hermanos, yo estoy libre de su sangre. Yo he dado a conocer tu mensaje, pero tú de ti depende ya de aquí en adelante. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Amantísimo Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por el regalo que nos has hecho. Aún sin merecerlo, Señor, estando nosotros en nuestros pecados, en nuestros delitos, habiendo transgredido tu ley, tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas, Señor, estábamos destinados, Señor, a la muerte eterna, Señor. Pero un día, Señor, te hiciste como uno de nosotros, dejando tu gloria, dejándolo todo, y veniste, Señor, para hacer el regalo, Señor, a la humanidad, un regalo envuelto en pañales. Veniste a sufrir, Señor, lo que yo sufrí. Veniste a padecer lo que yo padezco. Tuviste hambre, tuviste sed. Fuiste escupido, blasfemado, Señor. Tu barba fue arrancada a pedazos. Se burlaron de ti. Moriste en una cruz. Ahí llevaste, Señor, nuestras maldiciones, nuestro pecado, toda la carga, Señor, que yo tenía, Señor, me la has quitado. Gracias por pagar la deuda, Señor, porque las últimas palabras que tú dijiste, consumado es. Mi deuda ha sido pagada. Mis pecados no me han sido contados, Señor. Ahora soy libre. Gracias, Señor. Aún el amor del Padre no te dejó en la tumba. Al tercer día te resucitó con poder y gloria. Ascendiste al cielo, a la diestra de tu Padre, y ahí todavía tu amor sigue siendo para conmigo, Señor. Allí intercedes por mí todavía. Abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias por el gran regalo del amor, tu Hijo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.